Gracias, muchísimas gracias. Retornamos a la audiencia de este Tribunal de la Tarde, agradeciéndole como siempre la amabilidad de sintonizarnos. Bueno, tenemos en el día de hoy, está con nosotros aquí en estudio, don Luis Contreras. Él es pues asesor político y consultor en seguridad ciudadana y además policial. Nos visita nada más y nada menos desde El Salvador, los hermanos salvadoreños. Un placer, Luis, tenerlo aquí en el Tribunal de la Tarde. Un gusto estar con ustedes compartiendo y ser parte del análisis de tan importante programa. Estuve viendo unos programas y sumamente muy bueno el contenido que aportan a la realidad nacional de su país. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Para nosotros es un tremendo honor tenerlo por acá. Y de entrada quisiéramos, caramba, que usted nos hable un poquito de la situación en El Salvador, la popularidad que aún mantiene el presidente Nayib Bukele, la confianza que ha retornado a la población salvadoreña. ¿Cómo lo han hecho las autoridades de retornar esa seguridad a la ciudadanía, Sí. una ciudadanía que estaba pues ávida de eso? Sí, sabemos de que El Salvador lamentablemente durante muchos años, durante décadas en gobiernos anteriores, se caracterizó por el país de las maras, de las pandillas, Sí. Una violencia instrumental atroz que cercenó la vida de muchos salvadoreños, incluyendo gente conocida en mi caso. Sin embargo, el presidente actual, Nayib Bukele, ha realizado un antes y un después. Inició el gobierno con el denominado Plan Control Territorial, el cual logró disminuir los índices de violencia homicida considerablemente. Sin embargo, a principios de este año, ya por abril, marzo-abril, se dio un fenómeno lamentable para el país que las pandillas, lógicamente, en una guerra de baja intensidad, buscan presionar nuevamente los territorios que aún controlaban y comenzaron a darse una serie de asesinatos en 3 días, más de 70 personas. El presidente hizo algo interesante que yo hasta la fecha nunca había visto en gobiernos anteriores tampoco, ni con una asamblea que ahora él tiene la mayoría con el Partido Nuevas Ideas. Un sábado a medianoche él convocó de urgencia a la Asamblea Legislativa para ver qué hacer al respecto. Durante 20 años, 30 años, bueno, con gobiernos del FMLN sumaron 30, no se vio nada de esa índole. ¿Por qué se convocó? Para ver qué se podría solucionar, darle más herramientas al plan de seguridad y se aprobó algo que es constitucional en nuestro país, aparece en la Constitución, que es el denominado régimen de excepción, el cual habilita a las autoridades, les brinda mayores herramientas para poder perseguir a las maras y pandillas. Por ejemplo, intervenciones telefónicas, ya que la detención ya no dure 72 horas, sino que 15 días. Eso les permite un mayor margen de tiempo para la investigación de la parte de la judicialización de cada caso. No se trata solamente de detener a diestra y siniestra. A esto le agregamos también algo muy puntual que se hizo y que se tuvo que haber hecho en gobiernos anteriores, que fue una modificación al Código Penal. El simple hecho de andar tatuado el MS-13, pandilla 18, ya es delito ahora en El Salvador. Antes no. Es decir, que ahora los pandilleros que tengan eso en el cuerpo son detenidos y son procesados por eso. O sea, con el perdón de mis compañeros, que desde fuera a veces se está mirando a un presidente tomando decisiones arbitrarias y ustedes entonces, usted me dice que hubo una modificación al Código Penal, sí, y a otras legislaciones que le permite a las autoridades actuar. Y eso lo hizo la Asamblea actual legislativa con mayoría calificada, es decir, no se ha hecho nada antojadizamente. Lamentablemente la oposición política siempre en cada país, me imagino que pasa lo mismo en Dominicana, va a buscar deslegitimar lo que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque mantiene ese nivel como consecuencia. Es un efecto concomitante el que se tiene de aceptación de la población salvadoreña al presidente actual. Es decir, esa modificación ha permitido desarticular a las pandillas como antes nunca se había hecho. Por ejemplo, yo jamás había visto, incluso lo pueden buscar en internet, aparecen los pandilleros que se han quemado el cuerpo intentando borrarse los tatuajes. Se han metido, han hecho agujeros escondidos donde tienen el ganado, por ejemplo, y ponen la comida de las vacas encima de los agujeros para esconderse. Tenemos un dicho en El Salvador que andan como ratas fumigadas, decimos como cucarachas fumigadas, que no hayan dónde esconderse. Es decir, son muy puntuales las detenciones que se han hecho y eso ha logrado una seguridad ciudadana que se está viviendo en el ambiente. Por ejemplo, se han tenido festividades, el turismo incrementó este año en El Salvador, allá por agosto, que son las fiestas a nivel nacional de El Salvador, llamémosle de esta forma. Se está viendo mucha inversión que está llegando de salvadoreños de la diáspora que en el pasado, por la fratricida guerra que se tuvo en los 80, se fue a El Salvador. Hoy están regresando con mucha inversión, es decir, ya no solo están enviando remesas. El fenómeno del presidente es sumamente interesante a nivel de ciencia política, yo se los comentaba antes de estar en el en vivo, de que está llegando gente de todo el mundo a buscar invertir en El Salvador. Y yo creo que esa
Eso es sumamente importante en el aspecto que la seguridad pública, siempre lo he denominado, es la piedra angular de la economía de los países. Si ustedes tienen seguridad como República Dominicana, van a traer la inversión extranjera y van a incentivar la local. Correcto. Don Luis, ¿y cómo ha recibido la población esta última acción del gobierno de ir, por ejemplo, a los cementerios y eliminar, quitar los símbolos de las maras, etcétera? ¿Cómo lo ha recibido la población en ese punto del tema de la seguridad? Siempre la mayoría está de acuerdo. Quizás muy buena tu pregunta, porque para explicar un poco eso, porque acaba de pasar el Día de los Difuntos en El Salvador, el 2 de noviembre, y muchas personas pueden decir qué ingratitud lo que se ha hecho, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Que en esas tumbas no específicamente estaba el nombre de la persona, sino que aquí le llaman apodo o sobrenombre, Sí, apodo, estaba sí. el apodo y el símbolo de la pandilla. Eso ahora es prohibido en El Salvador. Es decir, esos grafitis que estaban en las paredes se están tapando ahora con pintura porque eso es ilegal ahora. Es decir, que esa tumba tenía algo ilegal también, ¿me explico? Es decir, lo han hecho en concordancia. Si hubiera sido una tumba, por ejemplo, de un pandillero que tuviera su nombre normal y nadie supiera que era pandillero, no había por qué destruirlo. Es decir, que lo que se está impidiendo es esa visibilización del MS-13, de la pandilla 18, que las nuevas generaciones ya no crezcan con esa simbología. Con esa promoción. Exacto. Sí, sí. Esa simbología. Hay uno de los libros para mí más de un escritor mexicano, Maquiavelo para narcotraficantes, que plantea que el narco llega y se establece donde el Estado no llega. Sí. Entonces, dentro de lo que es ya la perspectiva de seguridad de países de Latinoamérica, el fenómeno del narcotráfico, cómo poder ejercer la gobernanza y la seguridad. Sí. En El Salvador es importante mencionar que no somos un país tal vez como México, sino que es un país más de paso. Sin embargo, me gustaría abordar esa parte del narcotráfico porque la Fuerza Naval ha realizado incautaciones enormes de droga, que lógicamente cuesta mucho dinero. ¿Por qué menciono esto? Porque se ha golpeado tanto también el narcotráfico a nivel de la zona costera que podría darse el caso. Yo creo que las autoridades han avisorado eso y tratar de prevenir que no llegue a suceder una reconfiguración de grupos criminales desde afuera. Porque internamente las maras y pandillas... No, o comenzar el narcotráfico a pagar en especie y se crean los puntos de Como droga. ocurrió Exacto. aquí en la Como ocurrió en República Dominicana, de Sí. un país nevera, Sí, comenzó ya después la parte ya del microtráfico. Exacto, es decir, algo para que los televidentes lo tengan en cuenta, y yo siempre lo menciono eso en cualquier medio, sea nacional o internacional, que la seguridad, o más bien el crimen no se erradica. Cuando un político le venga a decir que el crimen se va a eliminar, eso no es cierto. ¿Qué es lo que sucede con el crimen? Se neutraliza, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque se crean las medidas idóneas, las condiciones para mantener sostenible un modelo de seguridad ciudadana que lo vuelve más robusto. Ya interviene la empresa privada, la misma población, ya no solamente la seguridad pública, que solamente le compete al apartaje gubernamental. Y la delincuencia tiende a tener una mutabilidad a través del tiempo si no se tienen las condiciones necesarias. Ejemplo de ello, vemos en Estados Unidos los tiroteos que tenemos lamentablemente muy frecuentes. ¿Cómo es posible que en Chicago personas anden paseando a sus bebés con chalecos antibalas? Yo ya no he visto eso en República Dominicana, no he visto eso en El Salvador. Es decir, estamos hablando de un país de primer mundo, la primera economía del mundo, y tienen ese tipo de atentados de origen delincuencial, que es diferente a las maras y pandillas, sí, pero a eso quiero llegar, de que las medidas, las condiciones que se van a establecer para un modelo de seguridad ciudadana son diferentes, es una gama de posibilidades. Por ejemplo, la prevención situacional del delito, la cuestión de las cámaras. La prevención situacional tiene que ver mucho con erradicar las zonas que sean focos de atracción de violencia. Zonas oscuras, llenas de basura. En el caso de El Salvador, grafitis, por ejemplo. En una ciudad iluminada, por ejemplo, yo he andado en la zona colonial, una zona muy bonita, iluminada, mucha policía turística, eso es muy bueno, eso disuade el delito. Es decir, me explico, mantiene ese orden. Sin embargo, si el criminal ve que no hay policía, no hay iluminación, hay mucho turista, un foco de atracción para poder delinquir. Aquí en la República Dominicana, don Luisa, ahora mismo las autoridades están inmersas en una, según le han llamado ellos, una profunda reforma a la Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional data de 1937 con muy pocas reformas. Sí. La gente la ve un poco escéptica por la situación en la que las aristas que tiene la misma Policía Nacional. ¿Alguna experiencia de su país que podamos nosotros evaluarla en la República Dominicana y llevarla a esa transformación para tener una policía diferente? Sí, sí.
Mire, es importante, cada realidad lógicamente va a ser distinta, sin embargo se puede adaptar ciertas cosas. En El Salvador yo tuve la oportunidad realmente de estar 15 años en la Academia de Policía como docente, puedo hablar desde esa experiencia. Allá se fundó en el año 92, yo entré en el 2005 como docente, pasó de una policía militar allá a una policía civil. Civil. Yo creo que eso es muy importante para tener mayor proximidad, mayor acercamiento. En el interín se viene mejorando, es decir, recordemos que las instituciones no son perfectas, pero son perfectibles. Por ejemplo, se instaló el modelo de policía comunitaria, no sé si en República Dominicana lo han Aquí se han promovido. implementado en algunas, se ha tratado Sí. en algunas comunidades, en algunas Sí, municipalidades. es que la policía comunitaria... Pero no Sí. más bien policía comunitaria, sino policías municipales. Pero aquí hay un problema Sí. de, ¿cómo le diríamos nosotros?, de la política. Entonces las alcaldías son muy independientes y a veces tienen esos cuerpos a su merced y Muy independiente del gobierno central. del gobierno central. Yo creo que ese ha sido algo que ha beneficiado mucho a El Salvador en el aspecto que ve el gobierno central, y no es que el gobierno central le ordene a los alcaldes que son de su partido, sino que se trabaja en una sintonía. Es decir, Correcto. en El Salvador la ventaja que tiene el presidente Bukele: gobierna, tiene una asamblea con diputados que son mayoría. Él pide, ante el COVID, por ejemplo, viene emergencia, la asamblea en su momento no se lo aprobaba porque era la asamblea anterior y le entrampaba todo. Ahora es diferente. Se tiene la mayoría de alcaldes de igual manera y eso se va a ir materializado en obras. Por ejemplo, algo que se ha dado en la policía de El Salvador, quizás sería importante mencionarlo, es de que ahora la academia ya no solamente, antes se estudiaba un año para ser policía, ahora son técnicos policiales y pueden optar también a licenciados en ciencias policiales. Eso es importante. Una mayor especialización es clave. Yo que fui docente de los alumnos que iban a ser policías, te lo puedo decir, un año de estudio era muy poco en El Salvador. ¿Y ¿Hay allá algún paquete de beneficios para los policías? Eso es importante mencionarlo. Mira, ahora con el presidente actual se ha tenido muchos beneficios. Aparte del salario que tienen los policías, se les ha dado un bono adicional, se les ha dado equipamiento, se les ha mejorado las sedes policiales, no solamente a los policías, sino que también a todos los que trabajan en el Ministerio de Justicia, centros penales, migración, porque todas esas instituciones que acabo de mencionar pertenecen al Ministerio de Justicia, también a los bomberos y a la Fuerza Armada. Es decir, que él ha dignificado a estas instituciones que en el pasado estuvieran olvidadas. Tenemos un expresidente, Óscar Ortiz, del FMLN, que cuando ellos eran gobierno, que en su momento un periodista les dijo: mira, los policías están pidiendo condiciones dignas. ¿Qué fue lo que él dijo? Y eso está grabado. Él dijo: mire, si no les gusta, que busquen otro trabajo. Fue una bofetada para una policía que se estaba dando de tú a tú con las maras y pandillas en emboscadas. Ahora ya no vemos eso, vemos un presidente que los vino a dignificar y lógicamente a brindarle las herramientas, el equipo necesario para poder incursionar también en zonas específicas. Por ejemplo, drones de alta tecnología, los vehículos Yago, no sé si los tuvieron la oportunidad de verlos en su noticiero, que son todoterreno. Eso genera un disuasivo. ¿Por qué? Porque las maras y pandillas no tienen la capacidad, primero, de adiestramiento ni armamentista para poder hacer un frente como fue la guerra de los 80. Es muy diferente. La guerra de baja intensidad consiste en convivir con el Estado, que es lo que hacían ellos. Básicamente vivir de la extorsión. ¿Cómo es posible que en un municipio que no es la capital allá, sino que era Santa Ana, es la segunda ciudad más importante, se desbarató una estructura criminal, se denominó Operación Tecana? Eso fue en el gobierno anterior. Pero imagínate cómo se habían fortalecido. En esta se detuvo casi a 90 personas. Enviaban dinero de El Salvador a Estados Unidos. Estábamos viendo una remesa a la inversa, por decirlo de esta manera. Una repatriación. Exacto. Se detuvo a 2 abogados que trabajaban a tiempo completo para ellos. Se les decomisaron negocios de comida rápida. Es decir, que con el dinero de extorsión ellos ponían aparentemente negocios formales para despistar. Es decir, que la robustez económica que las pandillas habían logrado a través de la extorsión, ponían negocios, líneas de buses, por ejemplo, también. Ya no era la delincuencia común en las calles que te roba las billeteras. Eso ya no era. Veíamos desde aquí también secuestros, extorsiones desde las cárceles incluso. Ese es un punto importante que mencionas. Yo creo que las primeras cosas que hizo el gobierno actual fue controlar las cárceles como debe de ser. Hay un estudio del PNUD de años atrás que establecía que el Triángulo Norte, que lo conformaba, bueno, así se denomina el Guatemala, Honduras, El Salvador, era controlado por las pandillas. En gobiernos anteriores de izquierda tenemos hasta videos registrados cuando llevaban mujeres, discotecas. Es decir, era algo abyecto, y yo creo que la población, eso fue lo que compensó en la votación masiva que se tuvo para el presidente y después para su asamblea. Que fue lo primero que hizo el presidente Bukele, y a mí a muchos creo que les gustó, que fue bien tajante en sus redes sociales.
les doy tantas horas a las telefonías, dijo él, para cortar la señal de los centros penales. ¿Cómo es posible que gobiernos anteriores no habían hecho eso con las telefonías privadas? Es decir, había un negocio lucrativo también. Vino él y lo sentenció. ¿Cómo se pudo corroborar después de que no tenían acceso? Porque hay algo que se conoce como huilas, no sé si ustedes las han escuchado antes, las huilas eran los métodos para comunicarse a las pandillas arcaicos, cuando no tenían acceso celular. La inteligencia penitenciaria decomisó huilas, eso significaba que no tenían acceso a teléfonos ni a señal, mucho menos. Y eso es importante, pero el hecho de que les hayan decomisado huilas significa que la delincuencia siempre busca la forma para delinquir. Luis, cuando usted habla de capacitación a los policías allá en El Salvador, ¿nos referimos a universidades públicas, privadas, o existe dentro de la policía una academia nacional que se encargue de eso? Sí, yo trabajé como docente, como te mencioné, 15 años en la Academia de Policía. La ventaja que se tiene también que el gobierno de El Salvador, a nivel de Centroamérica, es la mejor policía de Centroamérica. También se tiene mucha cooperación internacional. Por ejemplo, yo en su momento tuve capacitación con gente del FBI, de la DEA, el grupo internacional ITA, con japoneses, brasileños, colombianos y una serie de países que colaboran con el gobierno central. Por ejemplo, allá en San Salvador tenemos la Academia Internacional de la Ley, que es de Estados Unidos, y se capacita en inteligencia policial, en peritaje, una serie de capacitaciones que se brindan, que es a nivel regional. Me imagino que compatriotas suyas han llegado también. Perdón, Johnny, me gustaría conocer en este sentido, en esa parte. La máxima que gobernar es comunicar. ¿Cómo puedes definir el estilo comunicacional de Bukele, sus fortalezas y oportunidades, y ese relacionamiento con los medios de comunicación? Sí, pienso que yo siempre he denominado al presidente Bukele como muy pragmático, algo que en el pasado tal vez los políticos no lo eran. Él sabe darle lectura. Bueno, creo que todos sabemos lo que la población necesita, pero no se les cumple. Y él lo hace de una forma rápida, certera y muy puntual, porque sus apariciones físicas son mínimas. A través de las redes sociales creo que ha logrado potenciar eso. Por ejemplo, muchas veces a veces he dado los casos, no solamente con él, sino que también con ministros, gente que los etiqueta. Por ejemplo, al ministro de Salud, un ejemplo. Yo he visto varios casos de personas que necesitan con urgencia una operación y lo necesitan, y el ministro les contesta y les da la operación, algo que en gobierno no pasaba. Yo creo que eso es lo que ha beneficiado. Y ese relacionamiento con los medios tradicionales como prensa, lo que significaría la parte de radio, televisión. Sí. Mira, yo creo que los encontronazos que ha tenido, porque como todo gobierno los ha tenido, viene a ser más que todo con los medios que estaban acuerpando en el pasado gobiernos anteriores. Hay medios, bueno, ya no son tan grandes, dos medios muy reconocidos en El Salvador que siempre habían estado con gobiernos de derecha. Y siempre cuando gobernó el FMLN en su momento, atacaban al FMLN. Hoy que está el presidente Bukele de igual manera. ¿Cómo es posible que tengamos los índices bien reducidos de violencia homicida y las portadas de este medio, uno de los medios de comunicación de esto que es antagónico al gobierno, sea que el hospital de El Salvador fue innecesario? Es hasta ridículo. Realmente a mí me molesta. Ese hospital ha salvado tantas vidas. Un hospital de primer nivel que cuando en su momento estos periódicos resaltaban las noticias de que lo que necesitábamos eran carpas. Si hubiéramos emulado lo que hizo Guatemala con las carpas, siendo Yamatei doctor en Guatemala, se vino un temporal, no sé si se recuerdan el año pasado, que lamentablemente se llevó a muchas viviendas en El Salvador, se hubiera llevado el hospital de carpas. Sí. ¿Qué pasó? Retomando esa noticia, porque vale la pena mencionarla, creo yo, en República Dominicana, cuando muchas familias perdieron esas viviendas en esas lluvias, el presidente Bukele ordenó que se les construyeran casas. Yo jamás había visto eso, les diré. ¿Qué pasó en el 2001, el terremoto del 2001? Lamentablemente, cuando murieron muchas personas, Taiwán donó millones. En su momento, ese partido que gobernaba era Arena, lo ocupó para la campaña política. Es decir, ni sábana le dieron. Yo creo que esa forma de comunicar, creo que ya es bastante y es lo que ha ganado a la población. Yo jamás había visto que les entregaran casa. Después, ¿qué decían los medios de comunicación antagónicos? Que los inquilinos no iban a poder mantener las casas. Pero por Dios, es decir, ya no tienen noticias con qué buscar de legitimar lo que se hace bien, pienso yo. Yo creo que al final, por ejemplo, si un diputado de oposición o estos medios deberían de ser un poco más ecuánimes, porque buscar de legitimar con ese tipo de argumentación yo creo que hacen el ridículo. Una mirada política centroamericana, en Latinoamérica, algunos líderes pues han surgido quizás con la misma visión y el mismo comportamiento de Bukele, o quizás el pueblo esperando
esa misma reacción, pero tenemos a Petro en Colombia, que surgió y ya a pocos meses de llegar al poder, pues la popularidad ha estado descendiendo. Sí, no, tenemos a Boric en Chile por igual. Y así vamos, o sea, una mirada en ese sentido. ¿Cómo Fíjate que es bien interesante el fenómeno. Recientemente estábamos viendo que en Latinoamérica han regresado los gobiernos de izquierda. Lula en Brasil, por ejemplo. En Brasil. Interesante porque tal vez ya no es una izquierda radical como se tuvo el socialismo del siglo XXI, la época de Chávez, que Chávez comandaba esa generación. Sí. Sin embargo, podemos lógicamente deducir que fueron gobiernos fracasados los que estuvieron antes que ellos ahorita. Es decir, los de derecha que habían retomado el poder nuevamente, por ejemplo Bolsonaro, etcétera, no llenaron las expectativas de la población y han vuelto nuevamente a la izquierda. Por ejemplo, en Chile, hablábamos hace un momento que era increíble, porque desde mi análisis yo nunca he sido partidario de un gobierno de izquierda, por su radicalismo y porque ese sistema es inoperante en los países. Sin embargo, pienso yo que estos presidentes van a tratar de buscar no ser tan radicales, sino la población los va a rechazar nuevamente. ¿Qué es lo que ha pasado en Sudamérica? Por ejemplo, sabemos que la crisis es global, la que vino a provocar el COVID, el combustible ha golpeado a todos los países. Sin embargo, algo interesante, vemos en Colombia, Perú, Ecuador, manifestaciones de calle. En Panamá, por cierto, en Centroamérica, hasta se robaron unas patrullas policiales. Sí. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vemos esta convulsión social en estos países, vimos en Brasil también la gente de Bolsonaro pidiendo que no se llegue a la presidencia con Lula. En El Salvador hemos pasado una estabilidad que gracias a Dios la aplaudo mucho. ¿Por qué? Una medida interesante del presidente Bukele, no sé si lo han hecho mismo en República Dominicana, de hace meses que se anunció el incremento del combustible. El gobierno actual de El Salvador ha congelado el precio de la gasolina. Sí, allá aquí no se ha hecho igual. Es una ventaja, por eso el gobierno asume el costo. ¿Allá lo han congelado o están subsidiando? Es un subsidio, exacto. Okay. Pero ¿cuál es la ventaja que se ha tenido? ¿Qué es lo que ha permitido al gobierno central hacer eso? Ha habido una mejor recaudación fiscal. Y eso no lo dice solamente el gobierno central para deslegitimar lo que dicen los opositores, sino que lo reconoció en un informe del Fondo Monetario Internacional. Ahí está desglosado cómo la buena recaudación fiscal que se logró ampliar en El Salvador ha permitido eso. Inclusive, se habla del Bitcoin también. El Bitcoin, si hace un señalamiento, el Fondo Monetario quizás es lo que la población menos ha aceptado, sin embargo no le ha restado popularidad al presidente. Ese es un fenómeno muy interesante porque la oposición critica mucho el Bitcoin, sin embargo ha pasado sin pena ni gloria. Muy interesante. ¿Y la población? ¿La población cómo admite esa moneda? Fíjate que no ha tenido tal vez la fluctuación, el dinamismo quizás que se esperaba después de un año. Sin embargo, hay personas que lo utilizan. Yo tengo amigos que lo hacen. Quizás se ha hecho más para una inversión de grandes dimensiones, quizás. Quizás hace falta más difusión en qué consiste, cómo hacerlo. Como recordemos que es parte tecnológica, muchos de las generaciones, tal vez nuestras también, ya no lo hacen. Por ejemplo, yo tengo amigos de mis padres que no saben ni ocupar WhatsApp, por ejemplo. Es decir, hay gente que todavía le da mucho problema a eso. Yo en mi caso no me he metido a ocupar el Bitcoin, sin embargo he estudiado las ventajas y desventajas que ha tenido, inclusive en otras latitudes, no solamente en El Salvador. Y yo creo que no es que se busque descartar al dólar, al contrario, es otra alternativa. Lógicamente, como no lo controla un banco central, por eso buscan manipularlo, lo que ha pasado en el caso de China, por ejemplo. Don Luis, al inicio de la gestión de Bukele, él expresó su fanatismo por el equipo de los Tigres del Licey de República Dominicana. Como debe de ser. Como debe ser. Pero usted acaba de mencionar una parte muy importante, que es lo del uso del Bitcoin. Ya estamos hablando República Dominicana, Bitcoin, Estados Unidos. Pero hoy sale una información de que China le está poniendo en la mesa a El Salvador saldar la deuda externa, ¿verdad? Comprársela. ¿Cómo pudiera esto manifestarse en las relaciones con Estados Unidos, ese acercamiento desde ese punto de vista con China? No, muy buena esa pregunta. A mí la geopolítica me fascina porque creo que a veces hace falta programas que se hable de geopolítica, solo hablamos de la parte interna. Sin embargo, las relaciones esas son sumamente importantes. Mira, con la administración Biden se puede decir que El Salvador ha tenido muchos encontronazos con la embajadora que se tuvo en su momento, etc. Hubo una mayor afinidad con los republicanos en su momento cuando estaba Donald Trump. Y todo pronostica que van a volver al poder los republicanos y esperaré yo para una mejor relación. No se trata de enemistarse ni tampoco romper relaciones con Estados Unidos. Hay muchos salvadoreños, millones viviendo en el país del norte. Sin embargo, China, el acercamiento que ha tenido China no es nuevo.
China del 2012, cuando Xi Jinping comenzó a acercarse en Sudamérica, cuando estaba Hugo Chávez, Lula en su momento, comenzó a inyectar con mucho préstamo a los países sudamericanos. No sé si ustedes sabían que en Argentina construyó China una base espacial, por cierto. Pocos lo saben. Cuando hizo eso China, Estados Unidos llegó y hizo una también. Es decir, la expansión geopolítica, geoestratégica que ha tenido China a nivel global, no solamente en América, ha sido debido a esas buenas relaciones. Por ejemplo, en el 2009, China desplazó a Estados Unidos como principal socio económico de África. Estados Unidos, lógicamente, es una amenaza para ellos. Siempre va a hacerlo, pero Estados Unidos no tiene la capacidad, no tiene por qué hacerlo, de venir a subordinar a un país, sea El Salvador, República Dominicana, mira, no te metas con China. ¿Y a cuenta de qué? Somos países soberanos en Latinoamérica. Yo creo que el presidente Bukele lo ha dejado muy claro y ha exacerbado ese nacionalismo que muchas veces nos ha faltado. ¿Cómo es posible que organismos internacionales, por ejemplo, ONGs como Human Rights, que dicen ser derechos humanos, pero promueven mucho el aborto en los países, recriminen lo que se hace con las pandillas en El Salvador, que el gobierno de Estados Unidos esté reclamando lo que se está haciendo contra las pandillas en El Salvador cuando no pueden controlar los tiroteos en centros comerciales en su propio país? Es decir, vemos esa disonancia que no tiene una coherencia. Por eso China ha logrado una muy buena expansión. Tiene bancos que no dependen ya ni del Fondo Monetario Internacional para sus préstamos. A la fecha, nada más lo que ha hecho China con El Salvador es nada más donaciones. Por ejemplo, una biblioteca, un estadio que se está construyendo similar al de Costa Rica. Por ejemplo, en Panamá, China años atrás hizo unas edificaciones que de igual manera Estados Unidos destapó sus alarmas. Yo creo que le están invadiendo su patio, entre comillas, llamémoslo de esta forma. Sin embargo, no tenemos por qué abstenernos de tener una relación con un país que nos puede beneficiar realmente también. Bueno, agradecemos la presencia y la participación. No sé, porque Esmilda le envié una fotografía a Esmilda Montero para ver si motivamos a don Luis, Okay. ¿verdad? Pero no sé, Esmilda, si la tiene, por favor, nos la puede colocar esa fotografía para que don Luis la vea y se vaya motivado de la República Dominicana y quizá pueda pasar por el standing de los Tigres del Licey y comprarse una de estas gorras azules. Pues ahí está. Pues aprovecha y despide entonces. Ahí está. Pues bueno, pues muchas gracias a don Luis por estar con nosotros aquí en este espacio del Tribunal de la Tarde. Bienvenido a la República Dominicana. Sí, muchas gracias. Ha sido una bonita experiencia. A mí realmente me encantan los medios y qué bueno poder aportar, hablar un poco acerca de lo que se hace en nuestro país y definitivamente me ha encantado mucho su país también. Mañana voy para Punta Cana. ¡Ay, qué bueno! Muchas gracias. Ahí se queda. Ya no regreso a El Salvador. Señores, a ustedes también las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos una vez más con todos ustedes en este Tribunal de la Tarde.